En este video quiero mencionarles los pros y contras de este televisor 4K Q80B con tecnología QLED de la marca Samsung, un modelo del 2022, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual tiene panel ADS. El primer pro o punto positivo de este televisor es que por tener tecnología QLED y además panel ADS, tiene una amplia gama de colores y al mismo tiempo una excelente precisión de ellos. El segundo punto positivo es que tiene una cantidad de brillo relativamente alta, lo cual lo convierte en una buena opción para ser utilizado en una habitación que reciba mucha luz tanto artificial como natural, porque puede contrarrestar muy bien los reflejos en pantalla. El tercer aspecto positivo es que por tener panel ADS tiene buenos ángulos de visión, es decir que los colores no perderán tanto volumen cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, lo cual puede ser relevante cuando muchas personas deban sentarse alrededor del televisor. El cuarto pro que tiene este Smart TV 4K es que en el apartado gaming es muy completo, contando con 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, soportando los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro, y también soporta HDR10+ para gaming. Además, su tiempo de respuesta y sus tiempos de input lag son buenos aún para gamers exigentes. Un quinto punto positivo de este televisor es que además de tener un muy buen manejo del movimiento en el apartado gaming, también lo tiene al ver contenido de TV cable o a través de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte por ejemplo en una excelente opción para disfrutar del Mundial de Fútbol. El sexto pro de este televisor es relativo y tiene que ver con su sistema operativo Tizen, ya que soporta la función de Multiview, tiene una tienda de aplicaciones relativamente amplia, cuenta con el One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y este control se puede sincronizar con decodificadores de cable de compañías que ofrecen ese servicio, con lo cual con el control le pueden dar comandos tanto al televisor como al decodificador de cable. El séptimo aspecto positivo de este televisor es que tiene un muy buen escalado de imagen, pero recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Además tiene muy poco efecto de pantalla sucia, es decir que tiene una muy buena uniformidad de colores grises, lo cual es genial por ejemplo a la hora de ver deportes. El octavo punto medianamente positivo es que si bien tiene panel ADS, su rendimiento en escenas oscuras no es tan terrible porque soporta retroiluminación Full Array con atenuación local, mostrando muy poco efecto clouding y muy poco efecto blooming. Además, esto ha sido optimizado en comparación al modelo del año pasado. Sin embargo, en escenas oscuras que además tengan subtítulos, el efecto blooming puede ser un poco notorio, en algunos casos puede tornarse como algo levemente molesto. El noveno pro de este Q80B es que tiene un muy buen sistema de sonido, muy buena fidelidad, buenos bajos, buenas tecnologías, buen rendimiento en general. Como punto contra o punto negativo de este televisor 4K es que al ver su pantalla de lado sí que se puede notar más efecto blooming de un color entre blanquecino y amarillento, y en algunas ocasiones puede ser un problema, pero si ven la pantalla siempre de frente no van a experimentar tanto ese efecto negativo, a menos que en la escena, como ya mencioné, haya muchos subtítulos y la escena como tal sea con muchas partes oscuras, y por supuesto si la habitación es con poco o nada de iluminación. Y en cuanto a puntos neutros, hay que decir que su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Google Play Store, pero puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y que en cuanto a las entradas es muy completo, pero algunas personas podrían llegar a extrañar las entradas compuestas. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.